Nunca fui fan de Robert Redford como actor, pero el tipo garpaba, eso es innegable. Dentro de su acotado registro, como el de los James Stewart y Gary Cooper de antaño, o los George Clooney y Brad Pitt de hoy, estaba invariablemente a la altura del desafío y a menudo era mejor que los vehículos que construían a su alrededor. Pienso en la adaptación del Gran Gatsby que Jack Clayton dirigió en el 74, por ejemplo. Pauline Kael, que escribió sobre cine en el New Yorker durante más de 20 años, lo describió como un maestro intuitivo en materia de técnica fílmica, cuyas líneas, cuyas frases no sonaban nunca como dichas por un actor y cuyos gestos eran mínimos, muy cautelosos, para no incurrir nunca en nada parecido a la inflación del sentimiento. Los grandes actores del cine, pensaba Pauline Kael, saben cómo relajarse ante la cámara y simplemente ser. Como de todos modos la vieja era una jodida, después de ensalzarlo le bajó el precio con la malicia que le era característica. Kael dijo que Redford era como Lassie, la perra collie que había protagonizado series y películas popularísimas. Desde su mala leche, la Kael seguía resaltando las características esenciales del actor. Como Lassie, Redford era rubio, bello y confiable. Algunas de las películas que protagonizó siguen siendo excelentes. Pienso en Butch Cassidy, en 3 días del Cóndor, en Todos los hombres del presidente. Pero desde que debutó detrás de cámaras con la película Gente como uno, Ordinary People, de 1980, empezó a interesarme más como director que como actor. O para ser preciso, me interesó la clase de proyectos que elegía para llevar adelante. Porque Redford, como decía Pauline Kael, tenía claro quién era y por eso podía ser en presencia de las cámaras como muy pocos. Pero el que no tenía del todo claro quién era y a qué debía aspirar era el mundo que lo rodeaba, así como mucha de la gente que insistía en poblarlo. Empezó a involucrarse en las producciones que elegía protagonizar aún antes de debutar como director. Fue él, Robert Redford, quien se fascinó con el trabajo de Bob Woodward y Carl Bernstein durante el escándalo de Watergate, advirtiendo que podía convertirse en material para la gran película que terminó dirigiendo Alan J. Pakula. Sin ser un actor del método al estilo de Dustin Hoffman, su coprotagonista en Todos los hombres del presidente, pasó meses como sombra, siguiendo a Carl Bernstein en la redacción del diario Washington Post, y fue él quien eligió como guionista a William Goldman, que lo había convertido en una estrella con la película Butch Cassidy. Redford aprovechó el poder del que disponía como star, como estrella de Hollywood, para filmar no boludeces, sino por el contrario películas adultas y nada complacientes, que cuestionaban la cultura, la historia, la sociedad de su país. Cuando se consagró como director, en 1981 ganó 4 premios Oscar por Gente como uno, entre ellos el que correspondía a su nuevo rol. Lo primero que hizo fue socializar ese poder. Poder simbólico, pero poder al fin. Fue entonces que Redford creó el Festival de Sundance, que desde entonces, 1981, ha funcionado como faro y puerto para los cineastas independientes del mundo entero.
El mero hecho de que bautizase al festival con el nombre del personaje que lo hizo famoso fue también una suerte de declaración de principios. Al igual que Butch Cassidy, el célebre bandolero, el Sundance Kid, su personaje, era un outlaw, un forajido, alguien que prefería mantenerse al margen de las convenciones. Como sugirió un amigo, Redford fue de los últimos de una generación de artistas estadounidenses de los años 60 y 70 que no transformaron su relevancia en mera fortuna y automasaje del ego, sino que la usaron para convertir esta roca flotante donde vivimos en un lugar más amable. Un temprano defensor del ambientalismo, de los derechos de la comunidad LGBTQ, de los pueblos originarios y de los inmigrantes. Su segundo film como director, The Milagro Beanfield War, que es del 88, contaba una historia en la cual se defendía a latinos de Nuevo México de la codicia corporativa. Todavía recuerdo la conmoción que me produjo Gente como Uno, su primera película como director. En aquel momento, admito que no conseguí explicármela del todo. Era una película pequeña, casi de cámara, centrada en un drama familiar, que por ende no tenía ninguno de los rasgos que solían atraerme, por lo menos por entonces, ¿no? No era osada en términos formales, no era visualmente deslumbrante, no tenía música bombástica, carecía de violencia física, de acción, de sangre. Estaba muy bien actuada, sí, por dos de sus protagonistas masculinos, el siempre rendidor Donald Sutherland y el por entonces jovencísimo Timothy Hutton, pero especialmente por su protagonista femenina, Mary Tyler Moore. Por aquel entonces se me escapó un poco la inteligencia de Redford a la hora de elegir a esa mujer para el papel de Beth Jarrett, la protagonista femenina. Tenía claro quién era Mary Tyler Moore porque mi generación creció viendo el show de Dick Van Dyke y la recordaba a Mary Tyler Moore como Laura Petrie, la esposa y madre perfecta. Que Mary Tyler Moore aceptase un rol tan ingrato en Gente como Uno significa que era al menos tan inteligente como Redford y que entendió la clase de impacto que el director novel pretendía producir en el público. La película Gente como Uno contaba el drama de una familia que había perdido al mayor de sus hijos varones en un accidente. Tiempo después, el hijo menor, Conrad, el papel de Timothy Hutton, que se culpa por la muerte de su hermano, intenta suicidarse. Lentamente va quedando en evidencia que su madre también lo responsabiliza a él por la pérdida de su hijo favorito. Y queda claro, en consecuencia, que no está dispuesta a amar a Conrad, el sobreviviente, el hijo menor. Laura Petrie, la madre ideal, interpretando a una madre gélida y en último término abandónica. Fue muy osada esa apuesta de Redford, pero terminó por funcionar maravillosamente. Creo que recién ahora, me di cuenta esta semana, estoy en condiciones de entender por qué me pegó tanto en su momento Gente como Uno. Claro, en su momento era el año que yo les mencioné, 1980-81, es decir, plena dictadura acá en la Argentina. Yo tenía 18 años o 19 apenas cumplidos. Gente como Uno, la película de Robert Redford, me forzó a asumir que contrariando
al estereotipo femenino de la época, estereotipo que era un mandato masculino 100%, lo tengo claro. ¿Era posible que existiese algo así como una madre que no ama o que eligiese no amar a sus hijos? No es que me involucré con la película en términos familiares, personales. Mi propia madre me amó mucho mientras fui dócil, hasta que ya adolescente me reivindiqué independiente y ya no supo cómo relacionarse con el hijo rebelde. No estoy quejándome. Sé que me amó y que experimenté su amor durante el tiempo esencial para mi desarrollo. Pero aunque en aquel momento no me di cuenta, sí me involucré con gente como uno en términos políticos y sociales, como un argentino joven, casi un adolescente todavía, de fines del siglo XX. En 1980, 1981, gente como uno me dejó picando una pregunta inquietante. ¿Era posible que a uno le tocase vivir en un país, en este caso la Argentina, a la que hoy no es inusual que llamemos matria en vez de patria? ¿Era posible que a uno le tocase vivir en un país que no nos amase o que eligiese no amarnos? Y muy en particular a sus hijos más jóvenes, aquellos que habíamos sobrevivido a quienes considerábamos nuestros hermanos mayores, es decir, la generación que la dictadura diezmó. Mi generación no estaba entonces, ni lo estaría durante mucho tiempo, en mucho mejor estado que Conrad Jarrett, el hermano menor que interpreta a Timothy Hutton en la película. Habíamos sobrevivido, sí, pero cargábamos con una culpa insoportable y carecíamos de horizontes. Nuestros mayores, nuestros hermanos mayores, aunque más no fuese en términos simbólicos, como digo, habían volcado todas sus energías en el sueño de la revolución. Pero a nosotros nos habían mutilado la rebeldía en la precisa edad en la que uno necesita romper con el pasado y con lo establecido para aprender y entender quién mierda es. Por eso, en aquel entonces, en los inicios de la década del 80, no teníamos otro sueño que no fuese bajar la cabeza, conseguir un trabajo estable y llevar adelante una vida burguesa, consumiendo sin chistar. La política nos producía terror. La considerábamos un camino de muerte. Era la política algo así como la moraleja de la fábula trágica que fue columna vertebral de nuestra educación. Miren lo que le ocurre a los que quieren cambiar las cosas. Lo que nos salvó fue el hecho de que, aunque nuestro país, nuestra matria, nos odiase, encontramos madres sustitutas. Las madres de Plaza de Mayo no nos rechazaron como hacía Beth Jarrett con su hijo menor, aunque no diésemos la talla de los hijos que habían perdido. Al contrario, nos aceptaron bajo su ala y no protestaron ni siquiera cuando demostramos cuán ciegos estábamos, cuán poco y mal formados, cuán desprovistos de rumbo. Si algo nos encarriló, fue el amor de esas mujeres, abuelas incluidas, por supuesto. Amor que nos persuadió de que por fin había algo por lo que valía la pena vivir. Y ese algo era la democracia.
el sistema político que es lo más parecido que existe a una familia bien avenida, en la que, más allá de las diferencias, cuidamos de todos sus miembros y tiramos todos para el mismo lado. Pero nada de esto estaba claro cuando vi Gente como uno por primera vez. Lo que se quedó a vivir conmigo fue la angustia que me produjo y la sensación de que había ahí algo importante que tarde o temprano iba a descular. Pero sí entendí entonces que el Redford director me interesaba más que el actor, y de ahí en más me mantuve atento a su producción. Esta semana, cuando el amigo que les mencionaba me puso al tanto de su muerte, estuve tentado de repasar algunos de los buenos momentos que me había hecho pasar, ¿no? Por ejemplo, Butch Cassidy, o aquel exitazo que fue El Golpe, de Sting, una película del 73, también con Paul Newman. Pero la película que me descubrí buscando fue aquella que prefiero entre las que dirigió. Una suerte de tragicomedia que se llama Quiz Show, que es de 1994, y recrea un escándalo real que tuvo lugar a fines de los años 50 durante lo que fue el primer boom de popularidad de la televisión. En aquel entonces, una denuncia despertó sospechas sobre un programa de preguntas y respuestas de gran rating. A eso se le llama Quiz Show, un programa de preguntas y respuestas, como durante mi infancia lo era ese que se llamaba Odol Pregunta, como en los últimos tiempos lo ha sido ese que se llama Los 8 Escalones. Un ex participante de ese programa, que se llamaba 21, aseguró ante investigadores que el programa era un fraude, era un concurso amañado. Y eso dio pie a un bardo que terminó en una comisión investigativa del Congreso y que por supuesto llegó a la tapa de todos los diarios. Después de haberla visto una vez más, puedo afirmar tranquilamente que Quiz Show no envejeció nada. Es una película que habla de la necesidad desesperada de creer en algo o en una figura a la que admirar, aplaudir e imitar, que todavía experimentamos millones de personas. Y de los peligros que supone depositar esa fe en alguien que, antes que una persona real, es un personaje creado y manipulado por los medios para entretenernos mientras nos estafan.
Escuchábamos a los Talking Heads haciendo Television Man, hombre de la televisión. Todas las canciones que van a sonar hoy tienen que ver con la televisión de una forma u otra. Pero veníamos hablando, o empezábamos a hablar de Quiz Show, el tercer largometraje de Robert Redford como director, construido sobre un magnífico guión de Paul Attanasio. Es una historia compleja, que no tiene un protagonista definido para empezar, es bastante coral, pero sin embargo fluye con mucha elegancia. El participante de este programa de preguntas y respuestas, que se va a convertir en denunciante, es Herb Stempel, interpretado por John Turturro. Este Stempel, un neoyorquino de origen judío, de Queens, que lleva semanas como campeón del programa y disfruta de la notoriedad que la TV le deparó, es un eterno nerd, ¿no? Un tipo feucho, con gafas, con un diente amarronado que asoma cada vez que sonríe, con un cuerpo sin gracia y vestido del mismo modo. Este Stempel, gracias al programa de televisión, se ha convertido en una estrella. De repente es la luminaria del barrio, ¿no? Todo el mundo lo espera que vuelva después de cada emisión del programa para saludarlo. Pero claro, el público televisivo empieza a aburrirse de su predominancia, que se prolonga demasiado, por lo menos para lo que son los tiempos televisivos, ¿no? Y el rating del programa de 21 deja de crecer. Presionados por el sponsor del programa, porque así como acá, cuando yo era chico, el sponsor era Odol, por eso el programa se llama Odol Pregunta. En este caso, el sponsor del programa es un tónico llamado Geritol, un tónico para la gente de edad, para la energía de la gente como uno en este caso, cuyo ejecutivo está interpretado en la película por Martin Scorsese, por el director Martin Scorsese. No es el único director que hace de actor en la película, también aparece Barry Levinson por allí. Presionados entonces por el capo de Geritol, los productores del programa deciden armar un campeón nuevo. Y entonces, para que esto ocurra, tienen que pasar dos cosas. Primero, tienen que hacer que Herb Stempel pierda. Y lo fuerzan a hacerlo. Y además lo fuerzan a hacerlo sometiéndolo a una derrota que para él es muy humillante, ¿no? Porque lo obligan a contestar mal una pregunta facilísima, cuya respuesta sabe cualquiera. Y por el otro lado, lo que hacen los productores es profundizar la vergüenza del pobre Stempel al elegir como nuevo campeón, como nuevo vencedor del concurso, a un tipo que es su contracara en todo sentido. Este se llama Charles Van Doren, está interpretado por Ralph Fiennes, que es un joven que pertenece a lo que podríamos llamar la aristocracia intelectual de los Estados Unidos de aquel momento. Charles Van Doren tiene un padre poeta y tiene un tío famoso como escritor de biografías de gente notable que han ganado los 2 premios Pulitzer. Tiene además el pibe un máster en astrofísica y un doctorado en literatura otorgados por Columbia. Columbia, que es parte de lo que se llama allí la Ivy League, ¿no? El grupo, la liga de las universidades más prestigiosas del país. Y además, a diferencia de Stempel, es buen mozo, es rubio, de ojos claros, muy en el molde que poco tiempo después consagrarían los Kennedy y un poco de tiempo más tarde incluso el mismísimo Robert Redford. Entonces, desprovisto de la guita que había ganado en el concurso porque se la patinó apostando y despojado del prestigio que le daba el programa, Stempel, muy resentido, pobre, decide colaborar con la justicia, aún al precio de admitir
que a él también le proporcionaban las respuestas. Lo cual deja expuesto a Van Doren, que también se plegó al engaño, seducido por el oro y el moro que le prometieron los productores. Quiz Show describe su época con pocos pero efectivos trazos. La posguerra dorada, durante la cual un automóvil dejó de ser un mero vehículo para convertirse en un símbolo de estatus. La novedad que entrañaba la televisión, que era el electrodoméstico nuevo en todas las casas, ¿no? Que devino epicentro de la vida familiar y también de la social. Porque hasta entonces la popularidad, lo que se entendía por popularidad, la conferían la radio y el cine, la música en todo caso a través de la radio. Pero en los años 50 la televisión destapó otro nivel de ubicuidad, que desde entonces solemos llamar estrellato pop. El reinado de Sinatra como monarca de la canción popular, que había durado hasta ese momento, quedó opacado por Elvis, que además de cantar bien, bailaba de un modo que justificaba comprarse una TV, porque todos, las jovencitas para gritar, los jovencitos para imitarlo y los adultos para criticarlo, todos querían ver a Elvis en casa. Pronto iba a quedar claro también que la televisión no solo era eficaz para vender discos y tónicos. Cuando Nixon y Kennedy debatieron ante cámaras y el candidato agradable a los ojos pulverizó al candidato feo y transpirado y mal afeitado, quedó claro que de ahí en más la pantalla doméstica iba a incidir también sobre la historia grande. Es ostensible en la película el asombro que siente el padre de Van Doren, este poeta laureado por el Pulitzer que interpreta Paul Scofield, ante el fenómeno que, claro, se está desarrollando ante sus narices, esta cosa desconocida absolutamente, en particular para él, ¿no? Para una generación de un tipo que ya anda por los 60 y pico de años. Porque para Mark Van Doren, el poeta, el padre de Charles, hasta ese momento la televisión no era más que una especie de atracción de feria, ¿no? Una frivolidad tecnológica. Pero entonces, claro, entiende que ese juego trivial registrado por las cámaras permite, por ejemplo, que su hijo empiece a ganar cifras que él nunca va a ganar, a pesar de ser catedrático de las mejores universidades de los Estados Unidos. Y acto seguido va a descubrir también, a través de lo que ve que le ocurre a su hijo, que la televisión confiere un brillo nuevo en el seno de la sociedad, al que nadie puede considerarse ajeno. Pero claro, el primero de los Van Doren en sucumbir ante el canto de las sirenas es Charles, ¿no? Es su hijo, que por eso empieza a descuidar su propia carrera académica. Ya era docente en la Universidad de Columbia por entonces. ¿Y por qué la descuida? Y porque está hipnotizado, está encantado con el tipo de adulación que solo depara la popularidad televisiva. Pero el mismo Mark Van Doren, el mismo padre, el viejo, el poeta, se vuelve un espectador más cuando se sienta a ver finalmente cómo le está yendo a Charlie en 21, en el programa de preguntas y respuestas. Y si bien es cierto que el tipo tiene un interés personal en esa emisión, porque se trata de la suerte de su hijo, lo indiscutible es que se deja atrapar por la puesta en escena. Hay que tener en cuenta que en aquella época, cuando la televisión estaba en pañales, todo el público era ingenuo y creía en la verdad de lo que se ponía en pantalla. Creía que lo que se veía a través de ahí era cierto.
Ni siquiera la formación clásica de Mark Van Doren le sirvió de mucho en esa instancia. Un tipo con un saber enciclopédico respecto de Shakespeare, aquel que supo escribir Todo el mundo es un escenario. Y aún así, no fue capaz de advertir que lo que veía no era un verdadero concurso, sino una charada. En ese sentido, Quiz Show es un film crepuscular, porque dramatiza el fin de una era, la era de los valores clásicos, la era de la importancia conferida al saber, la era donde todavía se sostenía algo parecido a una concepción ética de la vida. Hay que recordar que a esa altura llevábamos ya prácticamente 2 milenios escuchando y leyendo la admonición que Marcos y Lucas pusieron en boca de Jesús, ¿no? Aquello de por sus frutos los conoceréis. Una frase que subrayaba la importancia de las buenas obras y advertía al mismo tiempo sobre los falsos profetas. Y al mismo tiempo, Quiz Show escenifica el advenimiento de la nueva era, la de los medios masivos, esos engendros tecnológicos que constituían y constituyen todavía el sueño húmedo de todos aquellos con vocación de vendedor de humo. Porque la televisión tentaba hasta al mejor plantado, con la promesa de fama y fortuna en una escala que ni el teatro, ni la política, ni el cine, ni la radio habían permitido anticipar. En cuestión de días, la TV era capaz de convertir a un schmuck como Herb Stempel. Schmuck es como decir un pelotudo en inglés, palabra derivada del yiddish, donde es sinónimo de pene directamente. La televisión, en nada, en un abrir y cerrar de ojos, era capaz de convertir a un salame como Stempel en un tipo con 1 millón de amigos, ¿no? Con el que todo el mundo quería fotografiarse. Pero claro, ese fulgor que contagiaba no solo tentaba a los desafortunados como Stempel, también podía proponer un pacto fáustico a aquellos que, como Charles Van Doren, ya lo tenían todo. Una familia notable, logros personales, un futuro asegurado. La televisión era una herramienta nueva que permitía capitalizar en muy poco tiempo lo que hasta entonces podía demorar una vida entera. No solo le permitió a Charles ganar en semanas más de lo que su padre ganaba en años, también le concedió, en un abrir y cerrar de ojos, una notoriedad infinitamente mayor a la que Mark Van Doren, premio Pulitzer, había obtenido mediante la labor paciente y sistemática de su entera vida adulta. La televisión empezó a funcionar a partir de entonces, y lo fue cada vez más, como una suerte de alfombra mágica que podía depositarte donde soñaras y en tiempo récord, convertirte en galán, en millonario, en estrella de la música, en periodista serio, en humorista amado. Hoy te convierte en presidente incluso. Hablo de un espejismo tan deslumbrante que convenció a Charles Van Doren de arriesgar su carrera académica y de exponer a su propia familia al desprestigio, con tal de prolongar la fantasía de vivir como una versión intelectual de Elvis.
Esto que escuchábamos era una canción de la banda que se llamó Television, un tema que se llama Elevación, Elevation, en cuyo estribillo Tom Verlaine cantaba, dice, televisión, no te me subas a la cabeza. Pero bueno, este proceso de extraña socialización del que venimos hablando fue más largo de lo que le tomó a la televisión convertirse en el blanco donde confluyen todas las miradas. Pero la llegada de los medios electrónicos, y hoy más que nunca con las redes sociales envolviéndonos y atándonos como a matambres humanos, selló definitivamente lo que podríamos llamar nuestra conversión de tribu en supertribu. El de la supertribu, es un concepto que acuñó un señor que se llamó Desmond Morris a fines de los años 60 y que yo oí por vez primera de labios del Indio Solari. Según Desmond Morris, los humanos evolucionamos a través de la historia de este planeta como animales tribales. Es decir, en el seno de sociedades pequeñas, afincadas en un sitio específico, donde las relaciones eran interpersonales, es decir, cara a cara, 100%. En la tribu, todo el mundo conocía a todo el mundo, y nadie podía pretender ser lo que no era, porque sus frutos, o la falta de ellos, lo que hacían o dejaban de hacer, estaban a la vista. Pero a medida que la aldea se convirtió en pueblo y el pueblo en ciudad, ya no fue posible conocer a todo el mundo. Y para organizar esas comunidades hubo que crear elaboradas formas de control. Las leyes, en primer lugar, el lenguaje compartido, la religión, los ritos, las costumbres. Esas reglas ayudaron a mantener una sensación de unidad, de identidad, que contrarrestaba la naturaleza impersonal de la sociedad de masas. Con el advenimiento de la imprenta y la creación de los medios informativos, empezó a funcionar algo así como una interfase simbólica, ¿no? Como lo que ocurría ya no podía constarnos como experiencia, es decir, no podíamos ser testigos de todo lo que pasaba. Alguien tenía que contar qué era lo que estaba pasando en las zonas a las que no accedíamos, e incluso más allá de sus fronteras. Y a partir de entonces empezamos a dar por sentado que la realidad era eso que afirmaba la prensa. Desde la identidad de nuestro alcalde, gobernador, rey, a la relación sobre la suerte de la administración, si le estaba yendo bien o mal, la existencia de guerras en el extranjero. Así como al extenderse el pueblo más allá del horizonte visible, empezamos a depender de personas a quienes no conocíamos y probablemente nunca veríamos. Los medios nos acostumbraron a lidiar con personas que técnicamente eran reales, pero que para nosotros no tenían más espesor que un personaje de ficción. Nos decían que existían, nos decían que hacían esta cosa, la otra cosa, nos decían que hablaban, se vestían de tal modo, y no solo lo dábamos por bueno, actuábamos en consecuencia y hasta acomodábamos nuestro humor a lo que nos narraban. El problema es que, como explicaba Desmond Morris en su libro El zoológico humano, que es del 69, no estamos preparados como especie, en términos biológicos, para lidiar
con miles de extraños que pretenden formar parte de nuestra misma tribu. Por eso, dice Morris, nuestras vidas son tan artificiales como lo es para un animal crecer y morir en un zoológico. Es verdad que las ciudades están construidas para facilitar la solución de muchas necesidades esenciales. Vuelven relativamente fácil el acceso a la comida, a la bebida, al techo, al cobijo, a la vestimenta, a la salud, salvo que vivas en un país libertario, ¿no? Pero ese es otro tema. Pero las ciudades proporcionan esos servicios a un precio muy alto, ¿no? Al precio de forzarnos a vivir en un ambiente antinatural, lo cual choca con nuestra programación biológica. Estamos hechos para vivir en contacto con el mundo natural y relacionarnos con un número finito, limitado, de personas. Pero el mundo moderno nos compele a vivir en cubos de cemento y a relacionarnos a diario con infinidad de gente de cuya existencia física no podemos dar fe. Si yo les dijera, hagan una lista cualquier día de todas las personas en las que han pensado y después vayan tildando a ver cuántas de esas personas existen de verdad y cuántas personas ustedes no las conocen, son gente de la radio, de la televisión, de la política. Yo creo que nos relacionamos más con gente virtual que con gente real, y cada vez más. A través del episodio puntual de este escándalo que se generó a partir del programa 21, la película Quiz Show describe el momento pivotal en que los medios dejaron de ser un instrumento que pretendía reflejar la realidad objetiva para pasar a ser la herramienta central del poder que crea y determina nuestra realidad a su antojo. Hasta el arte que eligió Redford para el afiche es coherente con esa visión. El afiche más conocido de Quiz Show muestra a una persona de espaldas. Cuando ves la película terminas entendiendo que ese es Charles Van Doren, pero hasta entonces no es más que eso, un ser humano sin rostro y por ende sin identidad, ligeramente encorvado hacia adelante, como prosternándose ante un Dios de múltiples ojos, que vendría a ser la cámara que se insinúa ahí en el fondo, una cámara televisiva de lentes intercambiables, que le comunica, mediante una luz, que está en el aire. ¿Y qué lleva ese ser sin rostro, sin identidad en la cabeza? Un par de auriculares. Ese es, en esencia, el hombre contemporáneo. Un tipo sin rasgos individuales, sumiso, al que le dictan lo que debe hacer, a pesar de lo cual sigue convencido de ser libre y hasta se cree un pistola bárbaro. Robert Redford narra maravillosamente el modo en que el negocio televisivo, incipiente en aquel momento, se amoldó con gran velocidad a la dinámica del capitalismo como un traje cortado a medida. Hoy deberíamos decir lo mismo, sumar a lo que llamamos el negocio televisivo, a lo que es el negocio de Internet y de las redes sociales. Ya a fines de los 50, la televisión funcionaba como el resto de la sociedad. Al igual que ahora, las corporaciones hacían lo que se les cantaba el culo. En ese caso, estaríamos hablando del canal NBC, la NBC, y del laboratorio fabricante de Geritol. Al igual que ahora, el poder político hocicaba ante el mandato de las corporaciones. Es cierto que el Congreso de los Estados Unidos llevó su investigación adelante,
pero absolvió a la NBC y al laboratorio de toda responsabilidad. Al igual que ahora, se culpabilizaba del crimen a la línea media, a la gente que ponía la cara, ¿no? En este caso, los productores del programa 21, que se llamaban Dan Enright y Albert Friedman, productores que sabían que ofrecer su cabeza si el chanchullo se descubría era parte de sus condiciones de trabajo. De hecho, fueron despedidos, pero para volver a ser contratados al poco tiempo y volverse millonarios. Vendrían a ser algo así como los Sturzenegger y Toto Caputo de esta historia, ¿no? Siempre caen bien parados. Y al igual que ahora, los únicos en pagar el precio somos los giles. Herb Stempel no tuvo otra que volver a ganarse la vida mediante un trabajo cualunque. Estuvo décadas en el Departamento de Transporte de Nueva York. Charles Van Doren perdió su laburo en la TV, su muy lucrativo laburo en la TV, y renunció a la Universidad de Columbia. Pero de todos modos terminó convirtiéndose en uno de los editores de la Enciclopedia Británica. Pero cuando hablo de giles, digo más que de Stempel y de Charles Van Doren, me refiero más bien a nosotros, al público de entonces, al público de ahora, que en los casi 70 años que han transcurrido desde ese escándalo, profundizamos hasta la locura, la dependencia, la sumisión ante los medios y las redes, y hoy damos por bueno, y sin chistar, el relato falaz que nos imponen, el mundo artificial, fantasmagórico, que erigieron a nuestro alrededor para disimular que estamos más solos y somos más obedientes que nunca. De algún modo nos hemos convertido en el tipo del afiche que yo describía recién. Somos nadie, un ente que responde a las preguntas que le formulan con las respuestas que ya le proporcionaron, para hacerle creer que está ganando el juego. La verdad es que fue particularmente escalofriante revisar Quiz Show esta semana, cuando una corporación decidió dar de baja el show nocturno de Jimmy Kimmel para congraciarse con Trump y de ese modo garantizarse un negocio para el que necesitan la firma del presidente. Es decir, otra vez sopa. Las corporaciones actuando a su antojo, el poder político bailando a su ritmo y los giles pagando el precio. Los argentinos estamos jodidos, ya lo sabemos, porque una democracia con proscripción política no es democracia. Pero lo de los Estados Unidos en este tiempo es inaudito, linda con lo demencial. Como dije la semana pasada, antes que a una democracia, lo de Trump se parece al régimen que reclama el opinólogo de ultraderecha Curtis Yarvin, una forma de gobierno liderada por un único hombre a mitad de camino entre la monarquía y la tiranía. Porque Trump viene haciendo campaña contra los humoristas que lo critican. Este julio que pasó, la corporación CBS, otro de los grandes canales de la televisión estadounidense, le informó a Stephen Colbert, que conduce desde hace muchos años el Late Show, que no iba a renovar su contrato para la temporada 2026. Y en ese momento, cuando la CBS le dio el telegrama de despido a Colbert, Trump lo celebró por las redes y dijo: el próximo es Jimmy Kimmel. Se ve que él no bromeaba.
Robert Redford se ahorró este último disgusto, pero no se engañaba respecto de la realidad de los Estados Unidos. En 2018, durante su primera presidencia, Trump propuso para la Corte Suprema a un candidato, Brett Kavanaugh, sobre el que pesaban varias acusaciones de acoso sexual. Y aún así, fue confirmado. Hoy es parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos. En esa instancia, 2018, repito, Redford posteó en el sitio web del Festival de Sundance: esta noche, por primera vez en mi vida, me siento fuera de lugar en el país donde nací y al que he amado siempre. Todos nos sentimos un poco así hoy, porque nuestros países se parecen cada vez menos al país real donde nacimos y cada vez más al país virtual que las corporaciones diseñan para consumo de la gilada. Y nada va a cambiar de verdad hasta que decidamos romper las cadenas intangibles que nos sujetan, para cambiar las reglas del juego y establecer que a partir de entonces los que vamos a plantear las preguntas, los que vamos a presentar las demandas, seremos nosotros.
Big Bang. Agua en el desierto. Muy buenas noches a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas a este teatro de la mente que pretende ser Big Bang, acá en la radio de EVE, en la radio de las madres, todos los viernes, o casi todos los viernes, a última hora. Esto que escuchábamos recién era Daft Punk, por si no se habían dado cuenta, haciendo un tema que se llama Television Rules the Nation, algo así como la televisión domina la nación. Digo, cuán cierto, ¿no? Digo, cómo hemos pasado. Digo, no sé si se dieron cuenta, alguna vez creo que yo lo he mencionado, pero es muy notorio que cuando pensamos en candidatos potables, digo, para llegar a la presidencia de nuestra nación, ya no pensamos en lo que solía ser el modelo de un político o de un sindicalista típico, gente más o menos prolija, más o menos cuidada, con cierto tipo de traje, con cierto tipo de tono, con cierto tipo de lenguaje. Y más bien parece cada vez más que sobre todo las nuevas generaciones lo que buscan por eso no es a un tipo serio que pueda conducir la vida de la nación, sino más bien a alguien que los entretenga, ¿no? Algo parecido a un conductor de reality show, como si el país fuese un reality show. No podemos olvidar que la notoriedad de Donald Trump viene en gran medida de un reality show que protagonizó durante mucho tiempo. No podemos olvidar que Zelensky, el presidente de Ucrania, fue un cómico de televisión durante mucho tiempo. No podemos olvidar, ¿cómo vamos a olvidar que el presidente que padecemos a diario se hizo conocido, se hizo notable simplemente como columnista exótico y caprichoso de la televisión, ¿no? Cómo la omnipresencia del espectáculo y de las redes están cambiando el perfil de las personas que creemos capaces para conducir los destinos de un pueblo. Algo deberíamos repensar ahí, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir escuchando canciones sobre la televisión, como les había prometido. En unos pocos minutos vamos a charlar con Marcelo Piñeiro, con el director de cine Marcelo Piñeiro, que entre los méritos, en todo caso, que ya les conocemos, además está el hecho de que conoció a Robert Redford, ya nos lo va a contar él, digo, pudo conversar con él. Y también vamos a hablar un poquito de la exposición del arte visual del indio, que se inauguró hace poquitos días en La Plata. Primero estuvo en Mar del Plata, ahora está en La Plata, en el Teatro Argentino. Pero bueno, de todo esto vamos a hablar todavía, y ahora, digo, si mi memoria no me falla, vamos a escuchar un clásico que gira en torno a la televisión, que es un tema de Jill Scott Heron, que se llama La Revolución no va a ser televisada.
Big Bang, bailando en Babilonia. Vamos a meternos con un libro que recoge una serie de charlas que hizo Godard, Jean-Luc Godard, un director de cine aventurero, un tipo que aportó cosas significativas, por ejemplo, la cámara encontrada al diálogo, que es muy interesante. Antes de él, lo que se usaba era que hablaba uno de los personajes y la cámara lo enfocaba, y luego el otro lo respondía y la cámara lo enfocaba. Lo que empezó a ejercitar él fue que mientras uno hablaba, grababa, no, filmaba también el rostro del otro que estaba en la misma escena. Entonces uno tenía por la voz, el carácter de la voz, los acentos y la expresión, tenía el discurso de uno, y con la expresión del rostro del otro completaba el discurso. Bueno, no sé si se entendió lo que dijo. Bueno, es un tipo innovador y molesto también. Se retiró del cine, después volvió con el vídeo. Bueno, voy a leer cualquier cosa, es simplemente para que vean lo que piensa él de algo. Es un libro que él habla de distintos directores de cine, de John Ford, de Rossellini, hasta ahora van a ver que habla de Green Berets, los Boinas Verdes, la película de John Wayne. Como hemos empezado con retraso, le he dicho al proyeccionista que no pusiese de Última Patrulla, porque he pensado que media hora del film de John Wayne era suficiente como film americano de guerra para ver cómo hacen la guerra los americanos. En efecto, es su guerra la de John Wayne, no es mi guerra. Esa era un poco la ambición que tenía, que es un poco excesiva para este film, la de hacer todas las guerras, aunque desde luego no la mía, porque yo soy desertor, yo deserté. Nunca quise hacer el servicio militar. Así me he convertido en suizo porque elegí la nacionalidad suiza al desertar en la época de la guerra de Indochina. Y luego volví a Francia como suizo para no hacer el servicio militar en el ejército suizo. En Suiza, después de un cierto periodo, es más fácil, ya que basta con pagar, y pasado un cierto tiempo, si durante 30 años no ha pagado uno, se olvidan de vos. Te tachan. Te tachan. Ante todo, no hacer el servicio militar. Es una cosa que siempre me ha intrigado. ¿Qué es lo que les empuja o qué es lo que les atrae? ¿Qué es lo que les empuja? ¿Quién les ha dado la patada en el culo para que vayan a hacer el servicio? O si van por sí mismos, ¿qué es lo que les atrae? Es evidente que si los muchachos no hiciesen el servicio militar, no habría guerra. He tratado de contar muchas guerras también, cogiendo documentos muy exactos y las tarjetas postales. De hecho, ¿qué es lo que envían los soldados y qué es lo que envían los turistas? Es otro modo de hacer la guerra. No hay más que ver de qué manera está dominado por Alemania el turismo hoy en día. A los alemanes siempre les ha gustado mucho invadir a los demás. Cuando pueden hacerlo, lo hacen con la guerra, y cuando no lo hacen de otro modo, se aburren. Si vais a ciertos países de África, a Túnez, por ejemplo, que se ha vendido al turismo como otros países se vendieron a Alemania, ciertos países se venden todavía a América. Bueno, pues efectivamente veréis países completamente devastados, sin necesidad de guerra. Debe ser otro tipo de guerra. Alguien que no supiese qué es el cine habría podido decirme, vamos a ver un film de guerra. Y entro aquí una mañana, ve a gente que juega las cartas y dice, ¿es eso la guerra? ¿Es un film de guerra?
ve una inmensa partida de cartas. Ahora bien, ¿por qué ir a jugar cartas a Phnom Penh si se es natural de Kansas o de Missouri? Puede uno preguntárselo. Debe dar un cierto placer, que debe ser un placer muy específicamente masculino, en todo caso. Porque las mujeres que hacen eso lo hacen a la manera de los hombres. Mujeres así hay muy pocas. No digo que a las demás no les interese. No les interesa invadir otro sitio. Les interesa... no sé, pero realmente creo que invadir un territorio extranjero debe ser algo específico de los varones. El film ruso era un film de defensa del país. Bueno, él está aparentemente, porque no hemos leído antes, está comparando tres films. Y bueno, ahí habla de cómo cree cada uno, son de distintas nacionalidades los tres directores. Bueno, y luego Les Carabiniers, que es un film hecho bastante cuidadosamente, es un film que fue un fracaso más que total cuando se hizo, cuando se trataba de un film hecho muy cuidadosamente desde todos los puntos de vista. Estaba post-sincronizado, cada ruido, si se trataba de una metralleta Beretta, no se ha puesto el sonido de otra metralleta. A los ruidos de los aviones, todos los textos que escriben los soldados son frases sacadas de las directrices de Himmler a sus subordinados. En particular dicen, estábamos dispuestos a morir. En vez del Führer he puesto el rey. Estamos dispuestos a morir por el rey. En bastantes países resulta bastante actual. Sin los alemanes, por ejemplo, una gran parte de la industria de Hollywood estaría en la quiebra. Todavía hoy se siguen haciendo películas de guerra sobre esa época. Y cosa extraña, les costaba menos precisamente, no tenían problemas de conciencia para hacer películas de guerra sobre Alemania, y lo han explotado como una mina de guiones. En principio no hay derecho de autor, en fin, deberían pagar derechos de autor a Himmler y a Martin Bormann, que está ahora en Argentina, dice. En todo caso deberían pagarle un mínimo por haber inventado todo esto, porque Hollywood no ha sido capaz de inventarlo. Y cuando han hecho su propia guerra, como hace poco en el Vietnam, efectivamente ha sido preciso que pasase bastante tiempo. Mientras que con Corea no se sintieron violentos, a la semana de producirse la declaración de guerra en Corea, los pequeños estudios como la Republic habían hecho ya 3 películas sobre ella. Así que eso ha estado siempre muy relacionado, cuando se trataba de guerras, digamos, en las que había que hablar de su conciencia, les ha costado más, porque la historia no bastaba. Durante la guerra con el Japón se hicieron centenares de películas. 4 meses después de Guadalcanal había un film sobre Guadalcanal, mientras que con el Vietnam ha hecho falta efectivamente esperar mucho tiempo, porque acabó por afectar a América. Y lo curioso es que, por ejemplo, John Wayne ha hecho su film sobre su modo de ver el Vietnam antes de que Jane Fonda. Ahora bien, ayer se hablaba de izquierda y de derecha, pero yo creo precisamente que las cosas no son tan simples. Se puede decir en cierto modo que John Wayne fue más valiente o más gilipollas, no sé, o más hábil, no se sabe. En ese momento es cuando a mí me gustaría discutir 1+1. Es poner, One plus One es la película que trabajan los Rolling Stones. En ese momento trabajan, es decir, trabajar es otra cosa. Se puede decir en cierto sentido que John Wayne fue más valiente o más gilipollas, no sé, o más hábil, no se sabe. En ese momento es cuando a mí me gustaría discutir 1+1. Es poner a los dos juntos, no juzgar únicamente a John Wayne o únicamente a Jane Fonda, sino tener la posibilidad de ponerlos juntos, sin tratar de criticar inmediatamente. Luego eso se hará por sí solo. Pero intentar efectivamente, como se ha hecho, como los americanos bien pensantes han podido hacer esos films, y hay que ver cómo se ha hecho, cómo los americanos bien pensantes han podido hacer esos films, y hay que ver los films que han hecho sobre el Vietnam. Es una pequeña moda y durará, y luego, ¿qué películas hacen? Efectivamente, en cierto modo, John Wayne es más valiente porque se ve realmente, a mi juicio, la especie de basura que es, la asquerosidad que es, porque en ocasiones están tan seguros de sí mismos como los alemanes, que no se les soltó la cadena. Efectivamente, en cierto modo, John Wayne es más valiente porque se ve realmente, a mi juicio, la especie de basura que es, la asquerosidad que es, porque en ocasiones están tan seguros de sí mismos como los alemanes, que no dudan en cometer atrocidades,
y eso se ve ahí grande como la nariz en medio del rostro. A Wayne no le molesta sacar a una niña o algo así, se parece mucho, habría que compararlos también, a los films que hacían antaño los alemanes, y que vosotros tal vez no habéis visto, pero yo vi cuando era pequeño. He tratado de hacer un film que pudiese, en el ánimo del espectador, esa era mi idea del guión, que pudiese hacer pensar al mismo tiempo en la campaña de Rusia, de Napoleón o en la de Egipto. La película que quise hacer se rodó en las afueras de París, un poco como todas las guerras de la época, como la Edad Media. Por eso he puesto nombres de guerra de tiempos de los romanos, por eso también he puesto nombres como Cleopatra en la barriada de París, para que se piense en la idea de la guerra. Creo que no tuvo éxito porque a la gente le gusta hacer la guerra. A los tíos les gusta mucho hacer la guerra, y además las mujeres dejan que los tíos hagan la guerra. Big Bang. La belleza como deporte de contacto. Piñeiro, buenas noches, ¿estás ahí? Estamos esperando hablar con Marcelo Piñeiro. Venimos con unos temitas telefónicos. Pero bueno, digo, lo aguanto unos segundos más aquí, a ver si lo enganchamos, digo, para no tirar un tema y postergar más todavía la cuestión. Tierra a Piñeiros. Marcelo, ¿estás ahí? No hay caso. Bueno, hoy tenemos una de esas noches. Digo, banquemos un segundo más. Tirá, si no, alguno de los temas de televisión y volveremos cuando lo tengamos otra vez. ¿Qué se va a hacer? Ahora sí estamos, Marcelo, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Lo que es la tecnología moderna, Dios mío, todavía a esta altura del partido uno tiene que sufrir. Todo porque no tengo teléfono fijo, si no, no hubiera habido ningún problema. ¿Viste? Pero bueno, ¿quién tiene teléfono fijo ahora? Bueno, pero es el error que hemos cometido. Pero bueno, digo, yo creo que todo el mundo lo conoce a Marcelo, pero por las dudas, digo, estamos hablando con el director de películas notables del cine argentino de las últimas décadas, desde Tango Feroz, Caballos Salvajes, Cenizas del Paraíso, Plata Quemada, Las Viudas de los Jueves,
de la serie que estamos viviendo ahora, ¿no? El documental. Que es casi documental de Netflix. El Reino. El Reino. Y no te olvides de Kamchatka, por favor. No, bueno, qué sé yo, bueno, y Kamchatka también, no me olvido de Kamchatka. Marcelo, bueno, pues estuve un largo rato girando alrededor de Robert Redford. Mencioné al pasar, no dije tu nombre, pero dije que me había enterado porque un amigo me había avisado. Me mandaste vos el mensaje, con la información de que Redford había muerto. Después me quedé pensando, tenemos esta especie de deporte. ¿Te acordás cuando estábamos en España? Y creo que yo te avisé a vos que había muerto Néstor, ¿no? Así es. Habíamos acabado de trabajar, me acuerdo. Exacto. Yo me iba al hotel en un taxi y me llamaste al taxi y te volvé. Bueno, era una cosa que no se podía creer, pero bueno. Y yo mencionaba también en lo que decía más temprano que vos me habías hecho pensar en Redford como uno de los últimos, si no el último de los artistas, sobre todo asomados en los 60 y los 70, que había usado en todo caso su prestigio y su fama para los temas que importaban, ¿no? ¿Querés explicar el concepto un poco mejor que yo? Dale, bueno, no sé si mejor, pero lo intentaré. Bueno, tampoco digamos el último, es de una generación, ¿no? Porque hoy tenemos actores de otras generaciones como Mark Ruffalo, etcétera, que también tienen un alto compromiso con la realidad, etcétera. Pero sí, Redford es de esa generación que inició sus carreras en el Hollywood de estudios todavía, como Paul Newman, como Jane Fonda, pero que fueron herederos de una tradición de Hollywood, ¿no? Ese Hollywood progresista, ese Hollywood comprometido con los temas que contaba, que aún durante el macartismo buscaba la grieta para poder meter una mirada del mundo que saliera del establishment daba como único. Redford, por otro lado, sí, fue un tipo que no solo fue un gran exponente de esa movida, con pelis como Todos los hombres del presidente, etcétera, sino que aparte su compromiso con el cine hizo que aprovechara su estatus de estrella y de director también prestigioso para crear el Sundance Institute, que fue, a partir del cual y del Festival del Sundance, que también de algún modo prohija a toda la última generación, la de Tarantino, Steven Soderbergh, David Fincher, todos ellos de algún modo, Paul Thomas Anderson, pasan por el Sundance Institute y por el Festival del Sundance, que es un gran empujón a su carrera, ¿no es cierto? En medio de eso, pero yo creo que sí, Redford es un símbolo, es una pérdida importante por otro lado, pero es un símbolo de cuando el cine importaba, marcaba agenda, opinaba sobre los temas, influía en la opinión, en el debate, etcétera, ¿no? Y sobre todo empujando en todo caso lo que era el cine más industrial, ¿no? Porque bueno, a partir de Sundance y el fenómeno del cine independiente, hay películas de producción relativamente más pequeña, bueno, obviamente muy osadas y muy interesantes, pero llevar las películas que eran las que llegaban a todos los cines grandes en esa dirección que vos mencionabas, no era poco mérito, ¿no? No, enorme mérito. Y aparte tipos muy comprometidos con el tiempo que vivieron, muy comprometidos con el tiempo que vivieron, con una opinión permanente, que estaba, básicamente en su obra, en lo que hacían, en los proyectos que empujaban, que hacían posibles de ser, ¿no? Siempre me sorprendió, después del éxito de Gente como Uno, que fue la primera película que dirigió, se ganó los Oscars más importantes, qué sé yo, que después de eso eligiese hacer una película como de Milagro Binfield War, hablando por eso de latinos de Nuevo México, una película protagonizada por Sonia Braga, por Rubén Blades, cuando podría haber hecho cualquier cosa con los actores y las actrices más populares del mundo. Era toda una decisión, ¿no? Era una... No, sin duda. Yo creo que era un tipo
de verdad comprometido con lo que hacía. Obviamente hizo muchas películas alimenticias como actor. Este, pero claramente los proyectos que le importaban, los que empujaba, los que hacía posibles con su presencia, eran proyectos inclusive como productor. Él ha producido muchísimas películas. Él produjo hasta Walter Sales la película de los viajes Diario de motocicleta, la película sobre la juventud del Che. Sí. O sea, él empujó todo un cine. Bueno, era un tipo con convicciones, ¿no? Y con poder, y que lo usaba para sus convicciones. Chateábamos en ese momento y me contaste que había llegado a conocerlo, ¿no? Sí, bueno, a conocerlo, en una cena en su casa. Bueno, una cena en su casa, una cena en casa de Robert Redford. En el marco de un festival, del Festival de Sundance, yo estaba con Caballo Salvaje. Nosotros habíamos estrenado, digamos, unos meses antes de la peli. La película, el estreno internacional había sido en el Festival de Venecia, que había sido la sesión de apertura, había sido Toronto, y nos invitaron al Sundance. El Sundance era un festival en ese momento que estaba como en sus primeros pasos, todavía no era lo que es hoy. Era un festival de verdad mucho más pequeño, más con mucha menos gente, digamos. Y sí, era hasta 2 años antes, era exclusivamente de cine americano. Ya 2 años antes habían invitado 3 películas extranjeras que no competían nada, era como una muestra, que había ido ahí Tango Feroz. Yo no había podido ir, pero había ido a Tango Feroz. Y volvieron a invitar a Caballos Salvajes, que me acuerdo que ese año había 5 películas extranjeras, que no tenían competencia, no tenían nada. Pero bueno, Caballos hizo mucho ruido, nos dieron un premio inclusive que no estaba en los planes. En los planes de nadie, menos los nuestros. Y Redford tenía la costumbre, hacía todas las noches un cóctel en su casa, donde invitaban unas 20 personas, y luego un grupito más, 20, 30 personas, y un grupo más reducido, después que serían 8, 10 personas, los invitaba a una cena, ¿no? Y bueno, y me invitaron, y el tipo, son esos tipos, viste, que tienen ese don, tenía ese don de la conversación, del vínculo, que te hacía sentir como que inventó el festival para que vos lleves tu película. Bueno, esto pero, a cada uno, esto a cada uno que estaba ahí. Pero bueno, pero en algún lugar era así, digo, más allá de que uno exagere, digo, para eso había puesto el lomo y la guita, y que lo empujaba enormemente y lo amaba el festival. Era un tipo que amaba el festival. Durante los días del festival, el tipo todas las noches recibía en su casa gente, digamos, y te atendía como un tipo que te atendía en su casa. Quiero decir, no era sí, una cosa organizada, de festivales y que no, era, vos realmente te sentías que te había invitado Redford a cenar a su casa, ¿viste? Pero, y no sé, obviamente para cada uno tenía, a mí me dijo cosas maravillosas de Caballos Salvajes. Y también de Tango Feroz, que también la había visto y la recordaba, ¿viste? O sea, que esas cosas que están buenas, ¿viste? O sea, de Caballos me decía que él, viendo la película, sentía esa energía que decía, ustedes deben haberse sentido como nosotros nos sentimos cuando hicimos Butch Cassidy. Pues tiene esa energía la peli, tiene esa energía. Y bueno, ¿viste? O sea, yo decía, dígamelo de nuevo. Puta que esto era en épocas en las que no había los celulares y no podías decir, repetime lo que te grabo. Sin duda, pero ahí tenía ganas de decir la puta que vale la pena estar vivo, Ese día sí. Digo, también no deja de ser notable, porque esto es el festival de la sede de Sundance es en el estado de Utah, ¿no? Sí, así es. Que es uno de los estados más conservadores de los Estados Unidos. Digo, que siempre fue, medio territorio mormón y todo eso. Es mormón, prácticamente es un estado mormón. De hecho, Charlie Kirk, del que muchos nos hemos enterado de su existencia ahora porque lo asesinaron, era un tipo de ahí, ¿no? Un tipo en el que salía de eso. Y generar este enclave tan distinto, tan
progresista en el mejor de los sentidos, digo, tan abierto, tan multirracial, tan multicultural, en un lugar, digo, tan cerrado, digo, eso también es una especie de desafío, ¿no? Plantarse de esa manera. Él lo había hecho ahí porque ahí habían filmado Butch Cassidy. Él sentía que esa película le debía todo, y la amaba, por otro lado, y entonces se compró una propiedad ahí, en un pueblo muy pequeño, que ahora no me acuerdo el nombre, y ahí es donde puso el Sundance Institute, y a partir del Sundance Institute sale el festival. Pero sí, sin duda, o sea, era un enclave artístico rodeado de un ámbito mega conservador. Yo estuve en ese lugar solamente los días del festival, y en los días del festival no notabas lo conservador que lo rodeaba. No, claro, aparte lleno de pendejada, claro. Invadido por gente que tenía otra cosa en la cabeza, ¿no? Pero y era realmente, como todavía no era el preescolar de Hollywood, Sundance, entonces había un clima muy efervescente, pero muy de apasionado, de charlar de cine, de tratar de ver todo, las discusiones en los bares, en los restaurantes, donde la gente se cambiaba de mesa aunque no te conociera porque te interesaba lo que estaban diciendo, ¿viste? O sea, esa cosa que casi espíritu de escuela de cine, ¿viste? Y era maravilloso, realmente maravilloso. Creo que se perdió ese clima del festival. Él inclusive se desvinculó del festival porque no le gustó el rumbo que estaba tomando. Me acuerdo que ese año, el año que yo fui con Caballos Salvajes, era el primer año que tenían un sponsor que era Absolut, que creo que es un vodka. Claro. Y el tipo estaba furioso con tener un sponsor. Estaba furioso, porque decía, este es el comienzo del fin, no podemos tener sponsors acá. Bueno, ahí tenés al tipo que había hecho Quiz Show, ¿no? Digo, lo tenía clarísimo. Lo tenía clarísimo. Bueno, señoras y señores, ahora gracias a Piñeiro tengo apenas 1 grado de separación con Robert Redford, así que más respeto de acá en más. Marcelo, digo, no te quiero hacer trasnochar más, pero 2 cosas, aunque más no sea brevemente, te quiero preguntar. Una, ¿cómo estás atravesando estos días de este país tan particular? A ver, segunda pregunta. ¿Qué sé yo? Yo ya te da miedo abrir Twitter, abrir el diario, ¿con qué me voy a encontrar ahora? Es una mezcla rara, ¿no? Porque por un lado hay una sensación de derrumbe que no es que no tenga memoria de sensaciones parecidas, porque mentiría si dijera que no la tengo, pero que es como derrumbe. Pero por otro lado, también hay como un decir, bueno, por fin, esto se va a terminar, antes o después, pero esto... Y eso también es como una sensación de alivio que se mezcla con la sensación de derrumbe. No sé, es raro, la verdad que por ahí acabo de decir una tontería. Y que, no. Lo que pasa es que por eso también se mezclan esas cosas. Digo, por un lado hay una sensación, no sé si diría de alivio, sí lo había el día de la votación o el post de la votación 7 o 8 de septiembre. Absolutamente. Y esa sensación de que de repente hay un camino de una aparente finalidad, pero al mismo tiempo el delirio no merma, ¿no? El delirio como crece, digo, y eso es llamativo. Y por otro lado, lo que uno no se puede olvidar en ningún momento, aún en los momentos de euforia, como el día de la elección, etcétera, es que el dolor que está generando en la mayor parte de la gente de este país, las consecuencias de las políticas de este gobierno, es tremendo. Es tremendo. Y en ese sentido uno dice, por Dios, que esto acabe pronto. No estoy hablando de nada de esta situación, ¿no? Que esta situación acabe pronto, que ya sea porque en la próxima elección, la de ahora, la de octubre, el gobierno recibe un golpe y no tiene más remedio que reformularse. Porque si no se resetea esta situación, no sé hasta cuándo se puede tolerar este dolor. El común del pueblo argentino, 2 años viviendo de esta manera,
Yo creo que no hay modo. Aunque no empeorara más, pongamos que digamos que dejara de caer acá, digo, no sé cómo lo sostendría, Sí, ¿no? lo que pasa es que esto no es amesetable. No, no, claro, eso, pero digo, pero aún en ese Esto caso, es una caída inercial, es cada eh, vez mayor si no se da mm. freno. Pero bueno. y Siguiente pregunta, por favor, sí, Figuera. siguiente y última pregunta, digo, no te lo consulté antes, pero podés responder que no. Se te A puede ver. preguntar, digo, ¿en qué andás? Digo, porque después del Reino, digo, en general el común de la gente no te vincula a ningún otro proyecto. Si es Top Secret, decís que es Top Secret, Bueno, hay un proyecto que creo que vos has escuchado hablar, puede ser. ¿no? Estoy con una película que con el señor Figueras la estamos craneando. No sé si lo escuchaste nombrar, Me suena. Marcelo Figueras. Bueno, que se llama Mientras Respiro, que la vamos a filmar en México y que la idea es empezar el rodaje en febrero o marzo. Y yo me estoy yendo a México ahora en una semana por temas de locaciones y equipo y todas esas cuestiones. Y bueno, eso es una cosa. Bueno, Y por otro lado, estoy escribiendo con una serie que va a filmar, que va a dirigir Miguel Coban, y que esa es para Netflix, y que bueno, que la idea es filmar la mitad del año próximo. bueno, maravilla. Digo, me alegro mucho de que la primicia haya salido de acá. Bueno, No era mi te la intención, robé, la pero podés bueno. haber contado vos. No, y no iba a contar yo si no la contamos antes, obviamente, pero bueno. Bueno, Bueno, ahora podés extenderte si querés. ahora, bueno, ahora yo me voy a hacer el misterioso. Ah, bueno, perfecto. Es lo Me toca a mí, tuyo, me ¿eh? toca a mí, Eso es sí. lo tuyo. Sí, sí. Yo no sé si quienes escuchan tienen clarísimo que lo tuyo es hacerte el misterioso. Y te sale muy bien. Pero bueno, no voy a hacer más declaraciones, entonces. Bueno. Muchísimas gracias, Marcelo, por aguantarnos Ya. hasta esta hora. No, por favor, chico, un abrazo fuerte. Abrazo Hasta grande, chao. pronto. Chao.
Big Bang. La belleza como deporte de contacto. Esta era Billie Eilish haciendo Televisión, también, otra canción que se llama Televisión. Bueno, salieron desprolijas las cosas, pero salieron, digo que finalmente es lo que importa. De cualquier manera, brevemente, antes de terminar, quería decir un par de cosas, digo, para que estuvieran al tanto de que la muestra que se llama Brutto, con doble T, que en italiano significa malo, malo de malvado, ¿no? Y que es una muestra curada por el Indio Solari de su propia producción visual. Ya está en La Plata desde comienzos de este mes, en el Teatro Argentino de La Plata, en el primer piso. Estuvo antes en Mar del Plata, en exhibición. Lo que hay en La Plata es una exhibición aumentada, digo, porque hay algunas obras nuevas que están ahí. Y es una faceta del Indio que no sé si todos tienen demasiado presente, pero que vale la pena, ¿no? Digo, más allá de algunos dibujos o del hecho de que no conozcan el arte que el Indio ha venido haciendo, digo, sobre todo para los discos de su etapa solista, del Indio y los Fundamentalistas, pero que es parte de la producción esencial del Indio, ¿no? De algún modo, digo, yo no sé si todos lo tienen claro, que el Indio, digo, antes de escribir y antes de cantar y antes de componer, lo suyo era la imagen, ¿no? Lo suyo era el dibujo, lo suyo era la pintura. Y de algún modo la forma de aproximarse a las artes visuales la llevó después a lo demás, ¿no? La llevó al otro campo, porque de alguna manera el Indio procede, digo, tanto con sus letras como con sus músicas de una manera muy parecida. Cuando el Indio pinta o intenta arrancar una imagen, lo que crea es una imagen, digamos, un trazo caprichoso, por decir de alguna manera, y a partir de lo que sale, de lo que tira ahí, de lo que queda, trata de imaginar una forma, de imaginar qué es eso, qué se insinúa detrás de eso. Y cuando hace música hace exactamente lo mismo. Y cuando escribe las letras también, ¿no? Porque el Indio es muy de anotar ideas sueltas en cuadernos, en infinidad de cuadernos, y de ir a buscarlas después cuando ya hay algunas músicas, como para ver esas frases sueltas que le insinúan para seguir, qué clase de mundo hay detrás, ¿no? Es de alguna manera así como funciona su cabeza, una de las cabezas más insondables y más maravillosamente amuebladas que he tenido el placer de conocer. Si pueden darse una vuelta por la exposición en La Plata, se los recomiendo de verdad, vale la pena.
Tiene sentido, después de hablar del Indio Solari, de escuchar la música de Tom Petty y los Heartbreakers, una de las bandas favoritas del Indio de las últimas décadas. Y bueno, llegó el momento de despedirnos. Agradezco a toda la gente que hace Big Bang, a Bruno y a Flavia en la producción, a Gianfranco Maceo en los controles, a Pablo Casasola en el streaming, a Violeta en las redes. Muchísimas gracias a todos y todas ustedes también, a la gente del chat de Telegram, la gente que está en el chat de YouTube, la gente que manda mensajes por Twitter también, a quien siempre me resistiré a llamar de la manera que a Elon Musk se le canta. Gracias por las felicitaciones también, digo, es lindo volver al cine, y más de la mano de Marcelo, eso me tiene muy feliz. Y nada, sigamos poniendo la mejor de las voluntades y el mejor de los humores para afrontar esta situación que obviamente no es más simple que la semana pasada ni que hace 2 semanas, pero que por lo menos permite vislumbrar algo parecido a un cambio real, ¿no? Digo, palabra tan bastardeada como bastardean las palabras toda la gente de derecha de este país, pero con la que no deberíamos pelearnos, ¿no? Porque si hay algo que necesitamos en este país es un cambio de verdad. Espero que estén todos y todas bien, todo lo bien que se pueda, que pasen un lindo fin de semana y si Dios quiere nos encontramos acá otra vez la semana que viene. Los queremos mucho, que sueñen en colores. Chao.